¿Qué acciones podemos ventilar en esta jurisdicción voluntaria, ¿no? Pues de acuerdo, no hay un catálogo específico, el Código Nacional nos da algunas acciones, pero desde luego que estas no son limitativas, ¿no? Puede haber muchas otras de estas que nosotros estamos poniendo acá en las diapositivas, pero a manera de ejemplo, la consignación de pensión alimenticia, el nombramiento de personas tutoras y curadoras, la enajenación de bienes de niños, niñas y adolescentes, de ausentes o de personas desaparecidas, la declaración de ausencia y la declaración especial de ausencia por desaparición, las adopciones y la restitución nacional de niños, niñas y adolescentes. Estos 7 tienen una tramitación especial en el Código Nacional, es decir, existen reglas específicas para tramitar alguna de estas acciones en esta vía de jurisdicción voluntaria. Pero también pueden tramitarse declaraciones de concubinato, cambio de régimen patrimonial, dependencias económicas, identidades de personas, ratificación de convenio, entre otras muchas más, en cuyo caso no hay una tramitación específica dentro del Código Nacional, así que tendremos que atender a las reglas del trámite general o a las reglas generales que rigen esta jurisdicción voluntaria. ¿Cuál es este trámite general? Precisamente está regulado en la primera parte de este código que contempla a partir del artículo 587 y se refiere primero a los requisitos que debe contener una solicitud de jurisdicción voluntaria. Estos requisitos generales también son aplicables a algunos de los otros procedimientos que ya dijimos nosotros sí tienen una tramitación especial. Por eso es importante que los tengamos en cuenta, que los recuerden ustedes siempre para que ya sea que su procedimiento sea general o especial, digamos, dentro de esta jurisdicción voluntaria, ustedes tengan en cuenta cuáles son los requisitos mínimos que debe satisfacer esta solicitud. Esta solicitud debe hacerse siempre por escrito, aunque ya veremos después que hay algunos donde se permite que sea por comparecencia, ¿no? Pero la generalidad es que se tramite por escrito. Debe contener el nombre y domicilio del promovente, sobre todo para efectos de fijar la competencia. Si quien está conociendo de esto es un juzgado familiar tradicional, digamos, ¿no? Sabemos que en el caso del juzgado familiar en línea, pues ellos tienen competencia en todo el Estado de México, de tal suerte que a lo mejor el domicilio bastaría con que dijéramos en el Estado de México para que ellos puedan fijar esta competencia. Pero en el caso de los juzgados tradicionales sí es importante establecer el municipio donde tiene su residencia el promovente a efecto de verificar esta competencia por territorio que es atribuida a los órganos jurisdiccionales. También debe contener el nombre y domicilio de quién o quiénes deban ser citados, de acuerdo a la providencia o a la solicitud que se está realizando. Por ejemplo, si debe ser citado algún testigo o alguna persona, debe proporcionarse desde luego el domicilio para ordenar las diligencias que sean necesarias a efecto de que esto se materialice. Debe contener también qué es lo que expresamente solicita la parte que está promoviendo, los hechos que sustenten esta petición, las pruebas que se ofrecen para justificarlo y la firma del solicitante. Ya sabemos nosotros, porque lo hemos visto en los módulos anteriores de las generalidades, que esta firma, si el escrito se presenta físico, pues tendrá que ser autógrafa, ¿no? Y si se presenta a través de los medios electrónicos, entonces esta puede ser una firma electrónica. Una vez que el juez recibe la solicitud, desde luego la revisa. Existe la posibilidad de que haga prevenciones. Se ha determinado en los conversatorios de jueces y en materia pues, general que no se hagan prevenciones tendientes a desechar estas solicitudes, es decir, que se privilegie el derecho de acceso a la justicia y que si alguna de estas prevenciones pues no es trascendente o puede subsanarse dentro del procedimiento, entonces admitamos aún con la prevención a efecto de que esta prevención sea desahogada antes de la audiencia o antes del dictado de la resolución correspondiente. Entonces, si se satisfacen estos requisitos o se satisface la prevención o no existe una prevención que digamos sea tan trascendente como para inadmitir, entonces emitimos un auto admisorio. ¿Qué debe contener este auto admisorio? Una fecha para audiencia dentro de los 15 días siguientes, si es
que la naturaleza de las pruebas requieren pues un desahogo específico, ¿no? Si fueran solamente pruebas documentales, no hay alguna persona que deba ser citada, no hay intervención del Ministerio Público porque no se satisfacen los supuestos que nosotros ya vimos, entonces podríamos omitir esta audiencia. Pero en otro caso, te tendría que señalar dentro de este plazo que establece el Código Nacional. También en ese auto admisorio tendremos que ordenar la citación de las personas interesadas. Les decía yo, aquellas personas que deban participar en calidad pues, de interesados, de terceros, de testigos, de acuerdo a la solicitud que se exponga, tendrá que ordenarse aquí. Y también dar la intervención correspondiente al Ministerio Público en caso de que nos encontremos en alguno de los supuestos que ya hemos mencionado. El siguiente acto procesal sería la audiencia. ¿Qué fases tiene esta audiencia? Nuestro Código Nacional nos habla de desahogar las pruebas y emitir la resolución. Es decir, en la propia audiencia oral, en donde se reciban estas probanzas que requieren de un desahogo específico, nos impondremos del contenido y emitiremos la resolución que corresponde. ¿Qué pasa si hay una oposición? Ya comentábamos en las generalidades, ¿no? Si esta oposición se lleva a cabo antes de la audiencia por escrito o en la propia audiencia, ahí se analiza esta oposición y se determina si es fundada, archivar el expediente. Y si es infundada, pues continuamos con las fases correspondientes. Si esta oposición se hace valer después de que ya se emitió la resolución correspondiente, entonces únicamente vamos a dejar a salvo los derechos de la parte opositora para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes. La celebración de esta audiencia, donde se desahogan las pruebas y se estudia eventualmente la oposición que pueda llegar a realizarse, no puede diferirse, es decir, la inasistencia, en este caso del Ministerio Público o de alguna de las personas que fueron citadas para ese efecto, no impide la celebración. Más bien implica la preclusión de los derechos que pudieron haberse ejercitado. Entre ellos, desde luego, este derecho a formular una oposición. Una vez que se emite la resolución, esta resolución puede ser impugnable. Y aquí hay un tema interesante en cuanto a los recursos que se prevén en esta vía de jurisdicción voluntaria. Dice nuestro código que procede el recurso de queja contra la resolución desestimatoria de esta solicitud de jurisdicción voluntaria. Y procede la apelación en ambos efectos contra la resolución que dé concluido el procedimiento. ¿Por qué es particular esta reglamentación? Primero, porque la resolución desestimatoria no necesariamente tiene que darse al final de la jurisdicción voluntaria. Puede ser que se inadmita, ¿no? Que nos regresemos a esta parte donde está el auto admisorio y entonces inadmitamos esta solicitud de jurisdicción voluntaria, tiene el efecto de desestimar esta petición. Y entonces el recurso que procede sería el recurso de queja, de acuerdo a lo que aquí se está indicando, ¿no? Pero también procede el recurso de queja si en la sentencia o en la resolución final se desestima esta petición que está realizando la parte solicitante. Es decir, puede haber dos momentos en el que se desestime o se emite esta resolución desestimatoria y entonces contra esa resolución, en cualquier momento que se dé, procede el recurso de queja. Contra la resolución que dé concluido el procedimiento, procede el recurso de apelación. Pero también puede haber dos resoluciones que den por concluido el procedimiento. La primera sería si hay una oposición fundada, porque ya dijimos nosotros que el efecto de esta oposición sería archivar el expediente, darlo por concluido. Y esta declaración se contempla en estas hipótesis de proceder el recurso de apelación. Pero también la sentencia en sí misma que conceda la petición del solicitante es una de las formas de dar por concluido el procedimiento, es la forma normal en que terminan los procedimientos. Entonces, también en este caso procede el recurso de apelación. Tendremos que ser entonces cuidadosos en cuanto a cuál es la resolución que intentamos combatir para poder determinar cuál es el recurso que procede en esos casos, sobre todo por la diferencia que existe en cuanto a los plazos en los que deben hacerse valer.
Aquí vemos ya el flujograma general de esta jurisdicción voluntaria, ¿no? Se recibe la solicitud que debe contener, ya dice aquí, los requisitos del artículo 589. Se revisa esta solicitud, si hay prevención o no satisface alguno de los requisitos, se realiza una prevención. Si no hay alguna prevención, directamente se admite. En esta prevención vamos a estar repitiendo constantemente esta parte del diagrama. Si cumple la prevención, entonces se admite, si no la cumple, entonces se archiva. Aquí podría ser el primer asterisco, ¿no? La primera resolución en donde se desestime esta solicitud y procede, ya dijimos, el recurso de queja. ¿Qué pasa si se admite? Si satisface estos requisitos legales, está escrito, entonces admitimos, proveemos sobre las pruebas que ofrece la parte, cuáles requieren ser preparadas y cuáles se desahogan por su propia y especial naturaleza, y además damos la intervención del Ministerio Público en el caso que así proceda. Si hay terceros o personas que deban ser citados, entonces los notificamos. Esta notificación es para el efecto de que en 3 días acudan al juzgado a imponerse de estas actuaciones y además para que acudan, de ser el caso, a hacer valer su oposición o hagan valer su oposición en la audiencia que se señalará dentro del plazo de 15 días. Si no hay tercero, entonces directamente de la admisión señalamos la audiencia para el desahogo de estas pruebas que fueron admitidas ya. En la audiencia, ya decíamos nosotros, se estudia si hay alguna oposición, se desahogan las pruebas y se dicta la resolución. Aquí, de acuerdo al flujograma, nos dice oposición, sí, entonces si es fundada, se concluye. Esta resolución sería apelable. Si no hay oposición, entonces se dicta la resolución. Si es desestimatoria, procede el recurso de queja. Si no es desestimatoria, es decir, si se concede la petición, entonces archiva el expediente y podría ser apelable, ¿no? Desde luego que el peticionario no va a apelar si se le concede lo que él solicitó, ¿no? Pero pudiera haber algún interesado, el tercero, por ejemplo, que no hizo valer su oposición oportuna y que se dejaron a salvo derechos, que pretenda plantear un recurso de esta naturaleza. Este es el flujograma general de esta jurisdicción voluntaria. Ya decíamos nosotros que en relación a los recursos debemos considerar, más allá del momento en el que se resuelva o en el que se plantee la resolución, cuál es el contenido de esta. Si la resolución final del procedimiento es desestimatoria, es decir, negar la petición, entonces procede el recurso de queja. Si no es desestimatoria, entonces procede el recurso de apelación. Para que, decía yo, seamos cuidadosos en atender al contenido de esta resolución y no propiamente al carácter que tenga. Es decir, no porque sea la sentencia de fondo o la resolución final de la jurisdicción voluntaria sigue una regla en cuanto al recurso. No siempre es apelable, como puede suceder en otras vías. Si es desestimatoria, admite el recurso de queja. Si no es desestimatoria y solamente pone fin al procedimiento, entonces admite el recurso de apelación.